Hola, mi nombre es Eli y sí, hoy vamos a hablar de mi más reciente obsesión, Sonic the Hedgehog. Sonic acaba de lanzar su primera película en Hollywood, después de varios tropiezos, digamos, en cuanto a productos audiovisuales, y sorpresivamente ha tenido una muy buena aceptación. También ha sido una muy buena película, así que hoy vamos a discutir sobre la película, por supuesto, y sobre cómo terminé metida en el fandom de Sonic. Si te quieres ahorrar la aburrida historia de cómo estoy en el fandom de Sonic y ahora es completamente mi vida, puedes saltar hasta este minuto del video para hablar exclusivamente de la película. Bueno, mi historia con Sonic. La verdad tengo muy pocos recuerdos de mi infancia. En general mi cerebro es como un disco duro que va borrando lo que no le sirve. Gracias, cerebro. Digamos que uno de los pocos recuerdos que tengo de mi infancia es estando muy pequeña. Les estoy hablando de más o menos 3 años, si no menos de edad, en el que mi tía jugaba Sonic y pues varios videojuegos, pero especialmente Sonic mientras me cuidaba, porque pues mi mamá trabajaba, etcétera, etcétera. Y mi tía pasaba horas frente a la consola jugando específicamente Sonic 1, el que originó todo. Y en mi cerebro todavía está la imagen de Sonic en Green Hills pasando los loops del mundo, y ese es como mi primer recuerdo de Sonic. Causó tanto impacto en mí y causó tal influencia en lo que me gusta ahora y en lo que hago ahora, que todavía está en mi cerebro. Entonces pues realmente es algo significativo, y digamos que ese es el origen de mi afinidad con Sonic. No es algo como que surgió de un momento a otro, aunque pudiera parecer que sí. ¿Qué pasa con Sonic y con Ellie en la actualidad? A finales del 2019 estaba pasando por una época muy difícil, emocional y mentalmente, digámoslo, y estaba en un lugar no muy feliz en mi cerebro. Y con esta teoría que tengo de que realmente los fandoms y ser fangirl de alguna franquicia o de algo en específico te ayuda a salir de esos espacios oscuros, digamos que eso fue lo que pasó con Sonic. Más o menos en eso de octubre, noviembre, estaba haciendo algo para mi banda, The Mask, y dije voy a poner Netflix de fondo como para ir trabajando, y justo se había actualizado el catálogo. Y lo primero que me sale en mis recomendaciones de Netflix es Sonic X. Para los que no saben, Sonic X es un anime que efectivamente tuvo Sonic en eso de la década del 2000. Tiene opiniones divididas, bastante divididas, es un tema bastante controversial en el fandom, pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque en mi adolescencia lo pasaban en Jetix. No alcancé a verlo completo en su momento, pero me gustaba muchísimo por ese mismo recuerdo que tenía de Sonic, y pues ya de más grande haber jugado algunos títulos. Lo veía, nunca lo vi completo, y me quedé como con esa impresión de que era el mejor anime del mundo y alguna vez me iba a reencontrar con él, etcétera, etcétera. Y eso pasó en ese lapso a finales del 2019. Me terminé Sonic X básicamente en medio mes, no mentiras, como en un mes, mientras buscaba trabajo y tenía un trabajo nuevo y toda la cuestión. Y quedé como súper enganchada. Empecé a verlo en español latino. El doblaje es bastante bueno, pero en español latino usaron la versión de 4Kids. Y 4Kids tiene la costumbre de cortar cosas para ajustar la versión japonesa a la visión norteamericana. Entonces el doblaje latino, aunque muy bueno, realizado en Chile, le cortaba cosas al anime. Entonces decidí, a pesar de que ya iba muy adelantada en el anime, decidí volverlo a empezar en japonés. Me vi todo Sonic X en japonés, quedé supremamente encantada, motivadísima, y fue el inicio de mi reciente obsesión con Sonic. A partir de haber visto el anime, comencé a investigar sobre los videojuegos que no había jugado, los más recientes por supuesto, muchísimos cómics, sobre todo fandubs en YouTube, gameplays, artículos, bueno, todo lo que un fandom puede producir respecto a una franquicia. Yo estaba ahí metida leyéndolo, y esto, quiero decirles, me lo consumí como en 3 meses, y aquí estamos hoy. Ya llegó un punto en el que Sonic X dejó como un vacío en mí terrible. Inmediatamente acabé Sonic X, empecé Sonic Boom. Sonic Boom es la más reciente serie animada de Sonic, hecha en 3D, es del más o menos 2017-2018. También bastante controversial, porque si Sonic X tuvo sus puntos buenos y sus puntos malos, Sonic Boom para todo el mundo fue un desastre. El juego realmente no le fue muy bien en ventas. Desafortunadamente eso hizo que la franquicia de Sonic y
acompañado por unos juegos anteriores, decayera muchísimo, a pesar de que estaba el lanzamiento de Sonic Forces, que pues rompió básicamente el universo de Sonic, por decirlo de alguna forma, de manera positiva. Quebró la historia en dos, ¿sí? De hecho, los cómics actuales tienen que parten de la ruptura que hubo gracias a Sonic Forces. Vi Sonic X, vi Sonic Boom, y justo en ese tiempo estaba todo el hype de la película. Cuando se anunció la película el año anterior y hubo todo el tema con el diseño de Sonic, que era inmundo, que era horrible, yo realmente estaba muy pendiente de todo eso, porque yo sigo las páginas de Sega, sigo la página oficial de Sonic. Yo estaba como muy pendiente de todo eso, a pesar de que yo no publicaba y yo no hablaba al respecto como con nadie. Ahora que estoy en la fiebre de Sonic y está la película y todo lo demás, pues se me dio la oportunidad de hablar de esto y de ser como abierta y decirle al mundo, oye, amo a Sonic. Y toda la vida me ha gustado Sonic y no es una cosa del momento y no es como que de un momento a otro me metí y ya. Pero como nota quiero que conste, para ser fan de cualquier cosa, absolutamente nadie te puede decir que no eres un verdadero fan si no jugaste todos los títulos, si no viste todas las películas, si no te leíste todos los libros, si no te sabes de memoria los nombres de los personajes. Tú puedes ser fan de lo que quieras y un verdadero fan de corazón de lo que quieras y absolutamente nadie te tiene que decir qué te hace falta o qué tienes o en qué momento puedes ser fan de algo. Ahora que estoy con esta fiebre de Sonic, salió la película, obviamente perdí los estribos. Yo aún estaba como muy metida en el tema de Sonic Boom y me descargué todos los juegos para móvil, leyéndome fanfics y viendo los dubs en YouTube y conociendo a la comunidad, etcétera, etcétera. Porque la cosa con mis obsesiones y mis fandoms es que me pongo súper obsesiva. Todo el tiempo estoy hablando de lo mismo. Ahora que estoy con Sonic, mi fondo de pantalla Sonic, notificación de mensajes de Sonic, mi tono de llamada de Sonic, mi alarma para despertarme Sonic, mandé a hacer esta chaqueta de Sonic. Entonces es como muy incisivo y a veces la gente como que se incomoda un poco. Es como, hey, bájale a tu fiebre. Todo este proceso con Sonic los últimos meses, además pues obviamente de estar trabajando en mi salud mental y de estar haciendo otras cosas por mí misma, realmente me ayudó mucho a salir como de ese espacio oscuro en el que estaba y medio irónico y medio gracioso, pero también muy lindo el hecho de que el personaje de Sonic finalmente tiene que ver con eso, de la aventura, de ser positivo, de encontrar rutas alternas, de no quedarte quieto, de empezar sin importar las veces que toque. Entonces digamos como que la filosofía de Sonic como marca y como franquicia, digamos, realmente me ayudó a salir de eso que estaba pasando. Esa es mi historia con Sonic y a continuación vamos a hablar de la película. Ok, Sonic, la película 2020. Nadie está exento, nadie creo que no sepa lo que pasó con el diseño de Sonic para esta película. No se sabe si es realmente verdadero, falso, si fue un movimiento de marketing, si dijeron vamos a soltar un diseño inmundo para Sonic, para que la gente le ponga cuidado y se tome las redes y nos haga conversación y nos discuta y vamos a hacer un hit cuando saquemos el diseño verdadero. Esa es la teoría, el creepypasta si se quiere, de esta película. Lo cierto es que sí, eso ayudó a que se hablara muchísimo de esta película. Estaba en boca de todos, tenía a todo el mundo una expectativa, casi todo negativa, contando las pasadas experiencias audiovisuales de Sonic y que el fandom no estaba en un muy buen momento después de los últimos juegos y después de la última serie animada. La razón por la que yo quería ir principalmente a ver la película era ver a Jim Carrey como Eggman. Iba a ser muy interesante, no sabía qué esperar ciertamente del personaje, fue como una de las grandes motivaciones para ir. Hablemos de la película, como un todo, desde el guión, desde los argumentos, desde los personajes, y vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas que tuvo la película. En términos generales, me gustó mucho. En términos generales, es una buena película. No quiere decir que es una excelente película, esto no es un Oscar, esto no es para premios de la Academia, mejor guión, etc. No lo es, pero es una buena película. En términos generales, es entretenida, es divertida y cumple su función. Personalmente, para que una película sea buena en términos de sí misma, sin comparaciones, sin nada, lo más importante que debe tener una película es que debe ser consistente en sí misma. Debe tener autoconclusión, debe ser autoconclusiva,
no debe depender de elementos externos, sin importar si es una precuela, una secuela, un intermedio, un extra de alguna franquicia, lo que sea. Una película en sí misma tiene que ser autosuficiente, valerse por sí misma, hacer su propia introducción, usar sus propios elementos y cerrarlos al final de la película. Eso es lo más importante de cualquier historia. La película es autoconclusiva, abre y cierra sus elementos, no depende de cosas externas para ser explicada. Si nunca jugaste Sonic o si no tienes idea de quién es Sonic, puedes ir a verla, la entiendes y se cierra la historia por completo. Lo segundo más importante que yo esperaba de esta película para calificarla como una buena película, y esto es un elemento que viene heredado de Sonic Boom especialmente, es que la película fuera consciente de sí misma, ¿sí? Que fuera self-aware. Es decir, esto no es una película seria, sí, es una película de una adaptación de un videojuego de un erizo antropomórfico que recoge anillos, combate a un hombre en forma de huevo para salvar a un planeta lleno de animales híbridos humanos, que también hay animales normales, de las fuerzas del mal. Hay tecnología primitiva, hay tribus extintas. No pidan lógica en este asunto porque realmente no la tiene. Sin embargo, la película es consciente de que es ridícula. La película es consciente de que no se puede tomar en serio a sí misma y se burla de su condición de película de videojuegos todo el tiempo. Esa condición en la que eres consciente de algo y haces bromas de ti mismo es muy importante en la actualidad en la franquicia de Sonic. Lo que tiene Sonic como marca y que ha hecho maravillosamente en los últimos años es que es consciente del fandom que tiene. Es consciente de los problemas que tiene su fandom. Sonic es un fandom muy escabroso. Tiene una historia muy oscura y una historia muy luminosa, no hay intermedios. Sega y Sonic, la franquicia, son conscientes de eso y se aprovechan de eso en sus memes, en sus redes sociales. Ellos saben quién es Sonic, ellos saben Do You Know The Way, ellos saben todo. Ellos lo saben todo y lo aprovechan. Y eso está buenísimo porque le dicen a la audiencia: vea, esto no es solo que nosotros les botamos contenido, sino que ustedes nos hacen retroalimentación y aquí entablamos una comunicación. Eso es algo muy inteligente de hacer como franquicia, como marca, de lo que sea, no solo de productos audiovisuales, y la película también logra ese cometido. La película incluye referencias del fandom, incluye referencias de Sonic en la vida real, cosas que han pasado con Sonic como franquicia en este plano, y sumado a la mezcla se burla de: oye, soy una película de videojuegos y soy tonta. Entonces es buenísimo porque es un humor en medio de todo muy inteligente. La película es para niños. Eso no quiere decir que no tenga elementos que uno como adulto, conocedor o no conocedor de la franquicia, pueda disfrutar. Y eso es algo muy difícil de lograr. Ese balance entre es una historia súper infantil, muy romantizada en el sentido de pureza y lindura y todo ese tipo como de elementos muy propios de un niño. Mezclar eso con un sentido un poco más oculto para los adultos, no oculto malo, pervertido, no, cero, sino como un humor que también los adultos puedan disfrutar. Es una mezcla muy difícil, creo que lo lograron bastante bien. La película en sí es bastante sencilla, tiene un plot muy sencillo, pero justamente creo que ese es un gran acierto porque de haberse metido con un plot más complicado habría sido muy difícil hacer la mezcla de todos estos elementos que les estoy mencionando. Y lo tercero que yo esperaba de esta película es que fuera entretenida. Entretenido entendido como un antónimo de aburrimiento. No es que la película tenga que ser graciosa todo el tiempo, tener chistes todo el tiempo para ser entretenido, no. Simplemente la película debe tener un ritmo en el que no permita que la audiencia se desconecte de la historia y no se desconecte ni de los personajes ni de la pantalla. Eso es ser entretenido. La película es sólida, tiene un ritmo constante, todo el tiempo te está botando información de un lado o de otro para que tú te mantengas atento. Personalmente me la pasé todo el tiempo mirando alrededor de los personajes, alrededor de la pantalla, buscando referencias, como, oh, seguro va a aparecer algún símbolo o alguna cosa, buscando referencias del juego. Entonces también se sentía como un juego en vida real. Hablemos ahora de los personajes. Obviamente hay que hablar de Sonic. Yo creo que para este punto, en el universo de Sonic como franquicia, hay que hacer una ruptura absoluta entre el Sonic hasta el 2020 y el Sonic de las películas a partir del 2020. Digamos que las motivaciones de Sonic en esta película, para mí, no son propiamente del personaje de Sonic. A ver, me explico. Las motivaciones de Sonic en esta película son que él no pertenece a ningún lugar,
quiere tener amigos, no sabe quién es, no sabe la habilidad que tiene ni para qué la quiere usar. Y básicamente la película es un viaje de descubrimiento de Sonic resolviendo todas estas cosas. Sonic en la franquicia no es un personaje que dependa de amigos. Él claramente ama a sus amigos, tiene aventuras con ellos, los defiende, los salva, depende de ellos para ciertas cosas. Pero Sonic como personaje es un personaje solitario, es un personaje de libertad, si se quiere, y esto tiene que ver mucho con su superpoder, que es correr. Sonic es un personaje nómada. Él siempre está viajando y de hecho este es el centro del conflicto con muchos de los otros personajes, especialmente digamos con Amy, que Sonic no se puede estar quieto en un solo lugar. Entonces en ese sentido Sonic no puede tener relaciones estables y duraderas, no en el sentido romántico. Sonic a veces puede desaparecer por semanas y por meses y no lo ves y de repente vuelve y todo está bien, y para él todo está bien porque esa es su vida. Él siempre está andando, él siempre está en movimiento, él no se puede quedar en un solo sitio. Entonces ese sentido de no pertenecer a nada, tengo que estar en una comunidad, tengo que establecer algún tipo de conexión con alguien, no es un trait propio del personaje de Sonic en la franquicia. Sin embargo, es algo muy importante en la película y a pesar de esta gran ruptura, para mí fue muy acertada en la película. ¿Y por qué es muy acertada? Porque tiene principio y tiene fin. Sonic inicia con: debo huir, me quitaron lo único que tengo, la única familia que conozco, me la quitaron, llego a otro lugar, establezco una conexión con personas que no conozco durante muchos años. Posteriormente me encuentro con una de esas personas que admiro en este universo, que es Tom. Y de repente Tom quiere dejar todo eso que yo no tengo. Me quitaron mi familia, me quitaron mi hogar y ahora este bobo que lo tiene todo lo que yo no tengo, lo quiere dejar, entonces proyecto mis inseguridades en él. Y ese es como el conflicto que hay entre Tom y Sonic, conflicto. Y al final Sonic logra establecer esa conexión, no escondiéndose, sino siendo el mismo. Creo que fue muy bien ejecutado, aunque no sea un trait propio del personaje. Hablemos de Tom. El personaje de Thomas es una adición bastante interesante, digamos, a la fórmula. Debía existir un punto que conectara a Sonic con el universo terrestre, digamos, y ese es Tom, aunque es algo que ya se había visto. Es un personaje sólido, es un personaje que tiene claras sus motivaciones, es un personaje cuyo eje de movimiento como personaje es el don del servicio. En el momento en el que él decide dejar su vida en el pueblo e irse a San Francisco, lo hace a través del don del servicio, y cuando empieza a salvar a Sonic y pone en riesgo toda su carrera y toda la cuestión, pareciera que está traicionando ese ideal, pero realmente no es así. Él está siendo fiel a su don de servicio. Sonic es una criatura que necesita ayuda y como ese es su eje de personaje, él lo va a ayudar. Entonces creo que se ejecutó fantásticamente. El personaje de su novia fue una muy buena adición también. Se usó apenas lo necesario, no fue exagerado, no fue forzado. Lo único medio raro es que ella convenientemente era una veterinaria, aunque esto al final como que no tuvo demasiadas implicaciones. Lo único que vi como innecesario un poco era la hermana de esta chica, o sea la cuñada de Tom. Era como para meter un poco de humor humano entre toda la cuestión. Explica la existencia de la niña que le da los zapatos a Sonic. Es como la única línea en la que este personaje de la cuñada de Tom tiene sentido. Hubo un punto que sí me pareció una falla de guión y sí me pareció mal ejecutado, pudo haber sido muchísimo mejor, y es el punto en el que el pueblo de la nada sale a ayudar a Sonic a enfrentar a Robotnik. Nadie de ellos conocía a Sonic, ni siquiera el loco Carl sabía que era Sonic. Probablemente habían visto las noticias el último par de días, etcétera, etcétera, pero realmente ninguno de ellos tenía una conexión con Sonic. Así que salgan con armas, con motosierras y demás a defender a Sonic, pues realmente no tiene mucho sentido. El único propósito que tuvo esa escena en la película fue dilatar un par de minutos el enfrentamiento para que Sonic se pudiera recuperar y darle el golpe final a Robotnik. Esta escena pudo haber sido muchísimo mejor ejecutada, a mi parecer,
a través del personaje de Tom. Está este conflicto en el que Tom quiere irse a perseguir su sueño, pero al irse va a dejar a todas estas personas del pueblo. En esta escena, la única forma en la que el pueblo se involucre es que lo hagan por Tom, que llegaron a decirle como, oye Tom, sabemos que te vas a perseguir tu sueño, de cualquier forma no estamos molestos contigo, estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por este pueblo, por esta comunidad, y pues esta criaturita es importante para ti, así que porque es importante para ti, te vamos a ayudar a defenderla porque es tuya, porque es tu amigo, porque lo que sea, y lo que es importante para ti es importante para nosotros. Perfecto, hubiera casado absolutamente perfecto. Y después de ver esa unión, de ver cómo esa gente que nada que ver defendió a Sonic porque era su amigo, Tom sí puede tomar la decisión de quedarse en el pueblo de Green Hills y decir, esta es mi casa, esta gente arriesgó su vida por algo que no tenía nada que ver con ellos y lo hicieron por mí. Entonces creo que es como uno de los únicos fallos que tiene graves así el guión como tal. Hablemos de el Eggman de Jim Carrey. Para mí es absolutamente fantástico. Es fantástico. No es el mismo Eggman de los videojuegos, no puede entenderse como un mismo personaje y pasa lo mismo que con Sonic. Hay un Eggman antes y después de las películas, probablemente un Eggman que pertenezca al universo cinematográfico de Sega, pongámoslo así, y el Eggman de los videojuegos. El Eggman de Jim Carrey tiene dos elementos principales fantásticos. El primero es que se parece muchísimo a los Eggman de los primeros videojuegos y de la primera serie animada de Sonic, que es malvado, es intrínsecamente malvado, es perverso, es malo, mata, destruye, destroza, no tiene misericordia, no tiene bondad dentro de su corazón, es malo. Tiene el lado goofy, el lado divertido de las últimas franquicias, especialmente del de Sonic Boom. Yo esperaba que se pareciera muchísimo al Eggman de Sonic Boom por la naturaleza cómica de la película. Entonces, a pesar de que es muy malo, es muy divertido. El hecho de que sea un personaje divertido no quita que es perverso. Le pega a la gente, los mata, les dispara rayos, porque sí. El Eggman de Jim Carrey tiene algo que yo valoro mucho en los personajes antagónicos y es un background fuerte, ¿sí? Una historia de fondo fuerte. En la historia no se presentan flashbacks de Eggman, no se adentra en él como personaje, pero a través de ciertas líneas y de ciertos diálogos va soltando toda esa información que te hace decir, con razón es perverso. Y es que este hombre no tiene respeto por la vida, de nada, de nadie, de ninguna criatura. Crecer como un genio malvado que no tiene respeto por nada realmente es muy peligroso. Y si hay algo valioso que tiene esta película es que muestra por qué un genio malvado como Eggman o Robotnik, como lo quieran llamar, por qué está peligroso, por qué un personaje así es peligrosísimo. Y este Eggman lo pone de manifiesto. Si tiene un objetivo, lo va a conseguir absolutamente a cualquier costo y se nos dice ahí, yo jamás he perdido ninguna pelea. Entonces este hombre está dispuesto a arrasar con lo que haya para conseguir su objetivo y eso en un personaje antagónico es perfecto y maravilloso. Hay una cosa en general que tiene que ver con Eggman y es propio de la película que no todo el mundo o no todos entendíamos al principio y es el hecho del poder de Sonic. Había todo un tema alrededor de la frase me quieren robar mi poder o me toca esconder mi poder, un poco a lo Rapunzel. Este poder es para protegerlo porque es muy peligroso. Todo el mundo decía como ven, pero es que esa no es el motor de los juegos de Sonic. El poder de Sonic jamás ha sido una cuestión, tal vez en Sonic Unleashed, pero en general en los juegos no es como, oh, el poder de Sonic es lo que debo obtener para... No, siempre son o las esmeraldas caos, o es el rubí fantasma, o es infinito, o es Shadow. Entonces todo el tema de vamos a cambiar la narrativa de la historia a que se trate del poder de Sonic como que no tenía mucho sentido. Creo que ayuda mucho a conectar el personaje de Eggman, que finalmente, a pesar de ser súper dotado, es un humano normal, a conectarlo a un mundo fantástico como es el mundo de Sonic. La cuestión del poder de Sonic fuera algo, ayuda a hacer esa conexión que faltaba, que me parece brillante. El hecho de que Eggman diga como, este bicho mágico, poderoso, lo que sea, tiene algo que va a ayudar que mi tecnología sea más poderosa, realmente lo convierte en un super villano.
el supervillano de los videojuegos, el humano que está por encima de todos. Creo que ejecutaron muy bien ese conflicto que había entre, como ven, el poder de Sonic jamás ha sido una cosa en los videojuegos. Creo que una de las cosas que más me interesó de este personaje en la película es que él sabe que es más inteligente que los demás. Este es un trait, por ejemplo, que sí tiene Eggman en toda la saga de videojuegos. Soy el más genial, soy el más inteligente, soy un genio maligno, no sé qué, bla bla bla. Pero en esta película, además de ser fiel al ADN del personaje, digamos, es un elemento malvado. Porque él es consciente de que es inteligente y le fastidian los demás porque todos son estúpidos. Y eso ayuda a contribuir a su odio como personaje, a que crezca esa necesidad de ser malo y de hacer algo malo, porque el hombre, hasta donde el gobierno lo tenía, era sospechoso, misterioso, sus máquinas, etc. Pero pues realmente nunca se nos dijo si hizo algo malo o no. Cuando entra en escena y ataca a los soldados que estaban ahí, pues realmente uno dice, este tipo es como un idiota, ¿no? Qué pesado. Ya a través de la película se nos explican es que este man está harto de todo el mundo porque todos le parecen idiotas. Y tiene razón, todos son estúpidos. Creo que el Eggman de Jim Carrey fue fantástico, muy bien ejecutado con todos estos elementos. Y al hombre se le nota que se divirtió muchísimo haciendo este personaje. Se nota que se lo disfrutó bastante y es bastante reconfortante, sobre todo después de todo lo que ha pasado Jim Carrey. Elementos brillantes de la película: el nuevo uso de los aros. Es un poco conflictivo, pero creo que es una muy buena forma de explicar la conexión entre varios mundos, la existencia de varios mundos, mundos paralelos, mundos en la misma dimensión, mundos de una dimensión distinta. Creo que es una muy buena forma de conectarlos. La aparición de los Echidnas, la tribu de Echidnas al inicio de la película, perdimos la cabeza, nadie entendía qué estaba pasando. Y es que resulta que los Echidnas, que es la especie de Knuckles, esa tribu está extinta. En Sonic Adventure 2 o 1, no recuerdo bien, es donde se explica esta historia. Se explica que los Echidnas usaron mal el poder de las esmeraldas y pasó algo que los llevó a la extinción. No les voy a spoilear más. Entonces ver a la tribu de Echidnas al principio me voló la cabeza, fue fantástico. Tenían todos los elementos de la tribu, me recordaban mucho los anillos que tenían en el cabello a los de Tikal. La escena post créditos, el mayor spoiler que yo creo que ya muchos deben saber: al final aparece Tails, el mejor amigo de Sonic. Es fantástico. Yo este pedazo sí me lo spoileé en YouTube. Desafortunadamente, personas sin corazón que no te avisan que ponen spoilers en sus videos, pero aún así la emoción de verlo fue increíble y da el paso a la secuela, da el paso a saber que van a salir los otros personajes, que esto no se va a quedar acá, que por favor le vaya muy bien en taquilla para que puedan sacar la secuela, porque la aparición de Tails para mí es fundamental. Da apertura a que Sonic vuelva a su mundo, da apertura a que siga la franquicia, siga el universo cinematográfico. Otro gran acierto de la película, aunque rompe nuevamente un poco con la línea de los videojuegos, es que esta es quizá la interpretación más infantil de Sonic, entendiéndolo como un niño, ¿sí? No porque sea inmaduro, no porque sea tonto, nada de esas cosas que erróneamente asociamos con la niñez. Es un Sonic muy puro, es un Sonic muy inocente, muy niño. Y a todos se les olvida que en realidad Sonic empieza teniendo 10, 12 años en los juegos. Es un niño, es un bebé. Explorar este Sonic infantil, puro, inocente, con necesidades de afecto y toda esta cuestión, fue muy bonito y se hizo de una forma muy bonita y uno realmente conecta sentimentalmente con este personaje. Acá no necesitamos un dramatismo sólido que nos cambie la vida. No, es una película de videojuegos y es ridícula, o sea, eso ya lo dejamos claro. Pero el arco dramático de Sonic es muy bonito. Yo siento que este Sonic es antes de los videojuegos. Es ese Sonic que jamás se nos ha mostrado, porque siempre lo han mostrado corriendo y peleando contra Eggman, ¿sí? Ya, todos sabemos que ese es el origen de Sonic, fin. Pero nunca se nos ha mostrado un Sonic de antes. Tal vez en los cómics, en algunas adaptaciones audiovisuales, pero como que no están masificadas y no son del común, no todo el mundo las conoce. Entonces la película lo que hace es mostrarnos masivamente cuál es ese Sonic de antes. Es ese Sonic
que en esta película definió quién era, no sabía qué hacer con su poder y decidió que lo iba a usar para luchar. Ese momento en el que Sonic en la batalla con Robotnik dice: no voy a seguir corriendo de ti, voy a correr hacia ti para derrotarte, o sea, toma control de la situación. Ahí es el nacimiento del héroe. La película no habla de un Sonic heroico, a pesar de que tiene varios traits del personaje, como poner apodos, hacer bromas todo el tiempo. No es un Sonic heroico. Esta película no es del heroísmo de Sonic que salva el mundo, no. Es una película de descubrimiento de él como personaje, conociéndose, aprendiendo, saber qué va a hacer. Ese momento en el que él toma el control de la situación, ahí es cuando nace el héroe. Apenas al final de la película empezamos a ver a ese Sonic heroico. La aparición de Tails, como les decía, y todo este cierre de esta película, todo lo que se hizo en esta película, es para ver a dónde va a llegar Sonic como héroe. Creo que por eso no nos presentaron la película en el mundo de Sonic, donde ya hay un conflicto y ya hay cosas sucediendo, sino en este mundo donde no tenemos nada que ver. Aquí en esta película nacieron el héroe y el villano de la franquicia de Sonic. No podemos sentarnos y decir que esta película no es fiel a los videojuegos, no es una película de Sonic como héroe, no es una película que es fiel al villano de Robotnik, porque sencillamente no cuenta la misma historia. Es el nacimiento de ambos como personajes y es el nacimiento de la dinámica entre Eggman y Sonic que siempre ha habido. La banda sonora me gustó mucho, no es una obra maestra, por supuesto, pero es muy adecuada para la película. La inclusión de canciones de nuestro plano, digamos, con canciones del videojuego fue fantástica. Cuando apareció el tema de Green Hills, perdimos la cabeza nuevamente en la película. Amé la secuencia de créditos en pixel art, fue fantástico. El hecho de que usaran memes dentro de la película como empoderándose de la cultura actual sin ser ridículo. Acá lo hacen de una forma muy inteligente. Por ejemplo, con Sonic, cuando apareció Sonic, lloré de risa, básicamente. Es como fandom, ustedes están acá, existen. Fue fantástico. Yo le doy un 10 de 10. No esperaba una película de un Oscar, no esperaba algo dramático, no esperaba algo que cambiara mi vida, pero realmente sí siento que esta película va a ayudar a que Sonic como personaje, como franquicia, recupere, ojalá, de sus bajonazos. Y ha sido un absoluto privilegio poder disfrutar de este fandom en un punto tan álgido como este. Estoy muy feliz porque todos los días están saliendo cosas nuevas, estoy disfrutando muchísimo. Y nada, esperemos que le vaya muy bien a esta película para que podamos tener más del universo de Sonic en los cines. Ojalá aparezcan otros personajes, ojalá lleguemos hasta Shadow, aunque para eso faltaría bastante, pero no importa. Si les gustó el video, déjenmelo saber, comentarios, likes, compartidos, suscribidas, campanitas, todo lo que quieran hacer, eso me ayuda muchísimo para saber que les ha gustado este video. Si tienen algo que decir, algo más de lo que quieran hablar en los comentarios, por favor déjenmelo saber, a ver si sacamos otro video, sacamos un video hablando de Sonic X o de Sonic Boom o del personaje de Sonic o de otros personajes de la franquicia si quieren. Las ideas que tengan, las correcciones que quieran hacerme respecto al fandom también son súper bienvenidas, que sea un espacio de conversación para todos. Y este ha sido mi primer video de Sonic y el fandom de Sonic, esperemos que no sea el último. Los quiero muchísimo, gracias por ver y nos vemos en el próximo.